Hola familia, qué bueno que podemos conectarnos juntos para ir a las escrituras y aprender sobre de ellas. Hoy vamos a estar leyendo el libro de los Hechos y Dios es muy bueno porque vamos a ver algo acerca de lo que le sucedió a los apóstoles de Jesús. Vamos a ir al primer capítulo de Hechos y vamos a leer desde los versículos 12 al 26, así que acompáñame a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y luego que entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era menester que se cumpliesen las escrituras que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que actuó como guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, que dé desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Es necesario, pues, que de los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que se desvió Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Después de que Jesús asciende al cielo, ya resucitado, los discípulos vuelven a Jerusalén, específicamente vuelven al Monte Olivar. Ahí se reúnen y dice la palabra que están orando unánimes, están orando fervientemente, no solamente ellos, sino mujeres. La madre de Jesús estaba ahí, los hermanos de Jesús estaban orando junto con ellos, unánimes. Y luego Pedro se levanta y empieza a hablar sobre el contexto que tenía Judas. Recordemos que pasajes antes Judas había traicionado a Jesús, había guiado a aquellos hombres que habían aprisionado a Jesús, y a causa de eso Jesús había muerto. Pero vemos que Jesús vence a la muerte, y vemos que también los discípulos ahora tienen una problemática en este pasaje, y es que Judas, a causa de su culpabilidad, se había quitado la vida. Entonces eso había dejado un puesto importante vacío en los apóstoles. Vemos que la vida de Judas, la traición de Judas, no es por la casualidad o que a Dios se le había salido de control todo su plan, sino que vemos que pasajes antes, y esto lo afirma Pedro, pasajes antes, lleno del Espíritu Santo, David empieza a escribir sobre este hecho, que empieza a profetizar que precisamente Judas iba a traicionar al Señor Jesucristo. Así que hay una problemática.
Y es que los apóstoles ya no eran 12, ahora son 11. Y para ellos el número 12 era tan importante porque ellos tenían una misión. Pasajes antes el Señor Jesucristo les había dado la gran comisión, y es que fueran, esparcieran el evangelio, hicieran discípulos, y tenían que estar bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos tenían una misión, y para hacer la nueva Israel, por así decirlo, necesitaban a 12 apóstoles porque eran 12 tribus. En su pensamiento, ellos dicen, debemos de ser 12, pero debemos elegir bien a quien deba ocupar el puesto que Judas había dejado. Y no podían agarrar cualquiera, no podían decir a la persona que iba pasando, hey, ¿quieres unirte? Estamos haciendo un grupo. No podían hacer eso porque tenían que cumplir 2 requisitos. Y es que un apóstol tenía que cumplir el requisito de haber sido enseñado precisamente por Jesús mismo. Entonces tenía que ser una persona que había sido enseñado cara a cara por el Señor. Y la segunda es que debía haber visto a Jesús resucitado. Entonces, no cualquiera había sido enseñado por Jesús cara a cara, y no cualquiera había visto cara a cara a Jesús resucitado. Entonces era una decisión importante, era una decisión difícil, pero ellos empiezan a orar y empiezan a ver quién podría ser, ahora sí, ocupar el puesto de Judas, y salen 2 personas. El primero se llama Barsabás y el otro se llama Matías. Y ya teniéndolos ahí, no es que empiezan a elegir a ver cuál de ellos nos conviene, cuál de ellos tiene las habilidades más geniales para ahora sí este puesto, quién nos puede ayudar, quién es más rico. No, ahora empiezan a orar otra vez para ver quién podría ser el que iba a ocupar este puesto. Y es que, y me encanta lo que dice, es que empiezan a orar porque Dios veía el interior de estas 2 personas. Ellos cumplían los requisitos, pero ellos mismos, los apóstoles, no sabían acerca del interior de Barsabás, no sabían del interior de Matías, no sabía cómo era la condición del corazón de ellos, pero Dios sí sabía, y por eso empiezan a orar. Y luego Matías es elegido como el nuevo sucesor, el nuevo apóstol. Y estos pasajes a mí me llevan a reflexionar y a pensar. Y es que en un momento en el cual yo tengo la posibilidad de tomar una decisión importante, y quiero confesar, y es que mi primera acción no es orar. Mi primera acción es confiar en mis fuerzas y buscar la solución por mis propias fuerzas. Y no sé si tú te sientes identificado, pero estos pasajes nos llevan a confiar en Dios a través de la oración. Y a veces yo escuché esto, y es que la oración es un superpoder, pero es un superpoder que pocas veces usamos. Y yo igualmente puedo decir que muy pocas a lo largo de mi vida en Cristo he usado, pero estos pasajes me llegan a confrontarme. Igualmente me encantaría que estos pasajes puedan confrontarte para hacernos una pregunta, y es: ¿cómo estamos en la oración? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está mi oración? La oración nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios, nos lleva a confiar en la presencia de Dios, nos lleva a tener paz en medio de dificultad, nos lleva a saber que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es por la casualidad, no es porque en momentos difíciles Dios se le ha salido de control, sino que todo lo que pasa a nuestro alrededor es por un plan que Dios tiene. Y la oración hace que nuestra perspectiva cambie. Y tarde o temprano, Dios siempre cumple sus promesas. Pero en medio de la espera que llega la promesa, debemos estar orando con fe.
sabiendo de que Dios es bueno, sabiendo de que Dios tiene el control de todo, sabiendo de que Dios no nos deja solo, no nos abandona y que Dios actúa para nosotros, para nuestro propio bien. Entonces, ¿cómo está tu oración? Igualmente, tal vez a veces estamos esperando más a través de la oración las cosas que pedimos en vez de sentir la presencia de Dios. Y estos pasajes nos llevan también a, en vez de pensar más en las cosas que Dios nos puede ofrecer, en vez de eso, buscar más a Dios, su presencia. Porque pasa esto, en momentos difíciles, sí somos muy buenos para doblar nuestras rodillas y decir, Dios, ayúdanos por favor. Pero esa acción no debería de ser sino con un corazón humilde, con un corazón agradecido por lo bueno que es Dios. Debemos buscarlo todos los días y la oración es un medio para hablar con Él, para pedirle sí cosas a Dios, pero más que eso, pedir su presencia en nuestras vidas. Y bueno, esto es todo. Qué bueno que pudiste conectarte y antes de eso me encantaría orar y que podamos orar por estos pasajes que acabamos de leer en nuestras vidas. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque eres un Dios bueno y gracias, Señor, porque pudimos leer las Escrituras y aprender sobre de ellas. Gracias, Señor, porque a través de esta dificultad que están atravesando en estos pasajes los apóstoles, nos ayudan a nosotros a igualmente aprender de que nuestra primera acción en una decisión difícil debe ser orar y confiar en que tú vas a actuar. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a orar más fervientemente. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y gracias, Señor, por este